Termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física que estudia las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo, o sea, puede convertirse en movimiento. Un sistema termodinámico se define como la parte del universo objeto de estudio. Es decir, un sistema termodinámico puede ser una célula, puede ser una persona, puede ser el vapor de una máquina de vapor, puede ser la mezcla de gasolina y aire en un motor, puede ser la atmósfera. Esos son sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. ¿Qué es un sistema aislado? Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Está totalmente aislado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. Su masa permanece constante. ¿Y qué es un sistema abierto? Es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Aquí tenemos una gráfica. En esa gráfica vemos el sistema aislado, que no hay intercambio de materia ni de energía con los alrededores. En el segundo dibujo tenemos un sistema cerrado, que hay intercambio de energía, pero no de materia. Y tenemos el sistema abierto, en el cual hay intercambio tanto de energía como de materia con los alrededores. Variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio, pueden elegirse distintos conjuntos de variables para describirlo. En el caso de un gas, estas variables son la masa, representada con la M minúscula, es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el sistema internacional se expresa en kilogramos. El volumen, la V, es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el sistema internacional se expresa en metros cúbicos. Si bien el litro no es una unidad del sistema internacional, es ampliamente utilizada. Su conversión a metros cúbicos es 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Podemos convertir entonces de metros cúbicos a litros. Y podemos encontrar muchos ejercicios que tengan litros. Presión, representada con la letra P, es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales. PA significa pascales. La atmósfera es una unidad de presión comúnmente utilizada. Su conversión a pascales es: una atmósfera equivale a 10,5 pascales. Es decir, la presión la podemos encontrar en atmósferas o también en pascales. Temperatura. A nivel microscópico, la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que la constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. En el sistema internacional se mide en grados Kelvin, aunque la escala Celsius también se emplea con frecuencia. Recordemos que la forma de convertir de centígrados o Celsius a Kelvin es sumarle 273 grados. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la presión en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. La presión está en pascales y el volumen en metros cúbicos. Observamos tres líneas de colores, una azul, una amarilla y una roja. Está representada la presión del punto A y el volumen del punto a una temperatura 1. La línea amarilla indica que es una temperatura distinta, diferente. Y la T3, la roja, indica otra temperatura también distinta. Es decir, que en esa línea indican la temperatura. La temperatura 1, la azul, es menor que la temperatura 2, que la amarilla, y es menor que la 3, la roja. Es decir, de acuerdo a la ubicación en que están ahí, hay una temperatura mayor que la 3 y una menor que la 1. Es una gráfica entonces de presión, volumen y que además nos muestra la temperatura. Procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos que vamos a estudiar, tenemos el proceso isotérmico. El prefijo iso significa igual. Entonces, ¿qué es un proceso isotérmico?
Es un proceso en el cual la temperatura del sistema permanece constante. Es decir, siempre va a tener la misma temperatura. Vemos acá una representación, se le agrega calor, pero de una manera muy lenta, lo que hace que la temperatura no cambie, que sea la misma. En la gráfica de presión y volumen vemos la línea roja que indica que la temperatura es la misma. De A hasta B la temperatura es la misma. Se debe absorber o ceder calor sin modificar la temperatura. La variación de la energía interna es nula porque no hay cambio de temperatura. Ese es un proceso isotérmico. El trabajo que hace será positivo cuando el gas se expanda, es decir, que el volumen final sea mayor que el inicial. Y el trabajo será negativo cuando el gas se comprima, es decir, cuando el volumen final sea menor que el inicial. O sea, aquí hablamos del trabajo que hace el gas, que puede ser positivo o puede ser negativo. Proceso isócoro o isovolumétrico. Recuerden que iso significa igual. Isovolumétrico significa igual volumen. Veamos entonces qué es un proceso isovolumétrico. El volumen permanece constante. Vemos entonces que hay un gas que está encerrado ahí en un recipiente, o sea que su volumen no va a cambiar. Se le agrega calor. Y de acuerdo con la gráfica que tenemos en la parte derecha, vemos que para pasar del punto A al punto B, el volumen fue el mismo o es el mismo volumen, no hay cambio de volumen, pero sí cambia la temperatura porque pasa a una temperatura mayor y también cambia la presión. Va a cambiar la presión porque va a haber más movimiento de las partículas, va a haber más choque con las paredes, la presión aumenta y la temperatura también aumenta, pero el volumen permanece constante. Ese es un proceso isócoro o isovolumétrico. Imaginemos una cierta cantidad de gas ideal encerrado en un recipiente de paredes fijas al que se le suministra calor, por lo que el gas aumenta de temperatura y de presión. El trabajo realizado por el gas es nulo, o sea, no hay trabajo, porque el gas ni se expande ni se comprime, siempre va a tener el mismo volumen. Entonces recordemos que si el volumen no cambia, no hay trabajo. Es decir, por tratarse de calor absorbido, el gas aumenta de temperatura. Proceso isobárico. Un proceso isobárico es aquel proceso en el cual la presión no cambia, no varía. Tenemos la representación acá de un gas que está encerrado en un recipiente y que su presión, vean la gráfica, la presión cuando pasa del punto A al punto B, la presión cuando pasa del punto A al punto B no cambia, es la misma presión. Aumenta el volumen y aumenta la temperatura también, pero la presión permanece constante. Supongamos que un gas ideal absorbe calor y como consecuencia se expande de un estado inicial A a uno final B, controlando la presión para que esté en equilibrio con el exterior y permanezca constante. En este caso es un proceso isobárico. En este caso, parte del calor absorbido se transforma en trabajo, que es realizado por el gas, y el resto se invierte en aumentar la energía interna. Proceso adiabático. Un proceso adiabático es aquel en el cual no se produce intercambio de calor del gas con el exterior, es decir, el cambio del calor es cero. Es un sistema entonces totalmente aislado en el cual no hay intercambio de calor con el exterior. Es un proceso adiabático.